El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno bipolar en la persona mayor. Vamos a iniciar dando una breve explicación de lo que es el trastorno bipolar y vamos a ver cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar que se adquiere en la juventud y el trastorno bipolar en el paciente geriátrico. El trastorno bipolar es una disfunción afectiva que se caracteriza por la presencia de episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos. Se habla del trastorno bipolar tipo 1 cuando el paciente ha presentado al menos un episodio maníaco. El trastorno bipolar tipo 2 es cuando se produce una recurrencia de episodios depresivos e hipomaníacos. Por último, los pacientes que muestran síntomas depresivos e hipomaníacos sin llegar a cumplir los criterios se diagnostican con trastorno ciclotímico. También se puede diferenciar en función de la rapidez con la que pasa de depresión a manía. En este caso, se habla de cicladores rápidos. ¿Pero qué es un episodio maníaco? Es un periodo diferenciado del estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable que dura al menos una semana. Durante la alteración del estado de ánimo deben de haber 3 o más de los siguientes síntomas: autoestima exagerada o más hablador de lo habitual, taquipsiquia o fuga de ideas, distraibilidad, aumento de la actividad intencionada o agitación psicomotora, implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial de riesgo o tener graves consecuencias, como es compras infrenables con grandes gastos, la ludopatía, indiscreciones sexuales. Los síntomas, puede ser el cuarto síntoma, la irritabilidad. Los síntomas no cumplen criterios diagnósticos para un episodio que sea mixto, depresivo y maníaco. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como para causar deterioro laboral, o sea que el paciente ya no es funcional, deterioro laboral o en sus relaciones con los demás, ser motivo de hospitalización o existencia de síntomas psicóticos, delirios y alucinaciones. Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia, droga o fármaco o alguna enfermedad, por ejemplo, el hipertiroidismo. La fase depresiva en el trastorno bipolar se manifiesta como cualquier síntoma depresivo: astenia, adinamia, anedonia, abulia, pérdida de peso, pérdida del apetito o trastornos del sueño. Aunque las formas más frecuentes son la depresión melancólica y las depresiones atípicas. Estos síntomas a veces son de difícil diagnóstico, ya que el paciente los atribuye a factores externos. Es por eso que la valoración precisa y rigurosa en estos pacientes es fundamental. Una de las principales características que nos apuntan a una depresión por trastorno bipolar son mayor retardo psicomotor, mayores síntomas psicóticos, mayores síntomas atípicos, un inicio más temprano, un inicio posparto y en general un mayor número de episodios de menor duración en comparación con las depresiones unipolares. ¿Qué es un episodio mixto? Bueno, cuando se cumplen criterios tanto para un episodio maníaco, que ya los vimos, como para un episodio depresivo mayor, excepto en la duración. Casi cada día durante al menos un periodo de una semana. La alteración del estado de ánimo es lo suficientemente grave como para causar una falla o falta de funcionalidad en la persona. ¿Qué quiere decir? Deterioro laboral, deterioro en las relaciones con los demás, provocar hospitalización o existencia de síntomas psicóticos, delirios y alucinaciones. Los síntomas no son debido a efectos fisiológicos de alguna sustancia, droga o fármaco o alguna enfermedad médica, por ejemplo, hipertiroidismo. El trastorno bipolar tipo 1 se define por episodios maníacos que duran al menos 7 días, la mayor parte del día, casi todos los días o cuando los síntomas maníacos son tan graves que se necesita atención hospitalaria. Por lo general también se producen episodios depresivos separados, que suelen durar al menos 2 semanas. También es posible que ocurran episodios de alteración en el estado de ánimo con características mixtas, que tienen síntomas depresivos y maníacos al mismo tiempo. El trastorno bipolar tipo 2 se define por un patrón de episodios depresivos y episodios hipomaníacos, pero no por los episodios maníacos extremos descritos. El trastorno ciclotímico, o llamado también ciclotimia, se define por síntomas hipomaníacos y depresivos persistentes que no son tan intensos ni duran lo suficiente como para calificarlos como episodios hipomaníacos o depresivos.
Por lo general, los síntomas ocurren durante al menos 2 años en los adultos y 1 año en los niños y los adolescentes. Otros trastornos bipolares especificados y especificados afines se refiere a una categoría cuyos síntomas del trastorno bipolar no coinciden con ninguna de las categorías reconocidas. En la fisiopatología del trastorno bipolar existen múltiples estructuras cerebrales que están asociadas a lo que es la disfunción cerebral causada por este trastorno. Una de las estructuras afectadas es la corteza prefrontal en su parte dorsolateral, que va a asociarse a un humor de depresión. Hay que acordarnos que la corteza prefrontal es la encargada de modular lo que está dentro del sistema límbico, que son emociones, instintos que se afectan en miedo, alerta, estrés. Entonces, esta parte de la corteza prefrontal, que es la dorsolateral, se va a traducir en depresión. Va a haber una afección en la corteza orbitofrontal que nos va a provocar un humor de manía. Se va a ver en la personalidad como desinhibición e irritabilidad, esta desinhibición que hablan de ludopatía, desinhibición sexual, gastos inapropiados y exagerados, y esta irritabilidad que también se añade a los síntomas de manía. La corteza cingulada anterior nos va a causar una personalidad de tipo apática. En el núcleo del caudado se va a encontrar lo que es la depresión y la manía, que se va también a traducir como desinhibición e irritabilidad. La afección talámica nos va a dar la manía, que también se va a traducir en irritabilidad y apatía. Estas son las principales estructuras que se alteran durante el trastorno de bipolar. Existen múltiples alteraciones asociadas a la fisiopatología del trastorno afectivo bipolar. Entre ellos vemos los neurotransmisores dopamina en el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, que afecta el segundo mensajero adenilato ciclasa. También vemos una afección en la noradrenalina, eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en la serotonina con eje hipotálamo-hipófisis adrenal con segundo mensajero fosfolipasa C. También hay una afección en el GABA, en la acetilcolina, que es eje hipotálamo-hipófisis gonadal con alteración de segundo mensajero canales iónicos de calcio. El trastorno bipolar es un trastorno psiquiátrico que se da mayormente en personas antes de los 50 años. Podemos ver que el 90% de los pacientes con trastorno bipolar lo van a cursar antes de los 50 años. Solamente un 10% de ellos lo va a hacer después de los 50 años y un 9% después de los 60 años. Por lo que podemos decir que el trastorno bipolar de inicio tardío o geriátrico es un trastorno poco común. Sin embargo, existen muchos pacientes jóvenes con trastorno bipolar que llegan a lo que es la vejez. Entonces, en conclusión, podemos decir que el trastorno bipolar se da mayormente en personas antes de los 50 años, pero sí existe un porcentaje, aunque es bajo, de un trastorno bipolar de inicio tardío. Determinantes del trastorno afectivo bipolar en personas mayores. En cuanto a la genética, hay una menor influencia, pero hasta el 33% de las manías de inicio tardío presentan antecedentes familiares afectivos positivos. En cuanto a los cambios degenerativos del envejecimiento normal, pueden ser un factor de conversión a trastorno bipolar. Por ejemplo, en las depresiones unipolares recurrentes que presentan las primeras manías tras múltiples episodios depresivos. Lesiones cerebrales. Se asocia a lesiones vasculares, tanto infartos clínicos como silentes, que pueden favorecer la aparición de los episodios maníacos. También se ha asociado al alcoholismo, a los tumores y a las enfermedades metabólicas. La localización de las lesiones cerebrales normalmente es en el hemisferio derecho, especialmente en el circuito órbito-frontal. Parece ser crítica en las manías en la edad avanzada. Vasudev y Thomas en el 2010 nos explican que existe una relación entre el trastorno bipolar de aparición tardía y una mayor carga médica en cuanto a comórbidos y neurológica. Otros autores han asociado la aparición de manía en la vejez con trastornos neurológicos de aparición tardía, que van a involucrar las estructuras cerebrales del hemisferio derecho y de la corteza órbitofrontal. Esto es de acuerdo a Schulman y Herman en 1999.
Esto ha hecho que se considere que existen lesiones cerebrales que comprometan la integridad de los circuitos límbicos y estriatales y prefrontales que contribuyen a la vulnerabilidad del desarrollo del trastorno bipolar en el paciente geriátrico. Existen factores cerebrales, orgánicos, vasculares, genéticos, traumáticos que van a predisponer al adulto mayor a presentar lo que son depresiones largas y recurrentes. Muchos de estos pacientes que son diagnosticados con depresiones unipolares realmente se tratan de depresiones bipolares. Es por esto que Schumann y Hermann proponen el término conversión a la bipolaridad, tratándose de todos estos pacientes con depresiones recurrentes y de larga evolución que realmente tienen un diagnóstico de bipolaridad, pero que no han sido detectados. Existe una gran relación entre el trastorno bipolar y ciertos comórbidos. En cuanto a hipertensión arterial, podemos ver que existe una comorbilidad de un 45.2 a un 68.8% de relación que coexiste la hipertensión arterial con el trastorno bipolar. En cuanto a enfermedades vasculares, la comorbilidad cardiovascular está incrementada. Esto se hizo en un trabajo con ancianos con una edad media de 74 años. Y también diversos estudios se han encontrado desde un 25% de comorbilidad con enfermedad coronaria. En cuanto a enfermedades endocrinos, existe una gran relación entre el trastorno bipolar y el síndrome metabólico. En cuanto a las enfermedades respiratorias, existe una asociación entre el trastorno bipolar y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En cuanto a la polifarmacia, vemos que en una muestra de pacientes bipolares con una edad media de 68.9 años, se vio que en un 31.7% existía polifarmacia definida como más de 6 fármacos al día. En cuanto a epilepsia, no se vio un aumento de comorbilidad en pacientes bipolares geriátricos contra pacientes bipolares jóvenes. Existe una fuerte asociación entre el trastorno bipolar y comorbilidad psiquiátrica, sobre todo el trastorno de uso de sustancias. El 29% de los pacientes con trastorno bipolar geriátrico presentan abuso de sustancias y un abuso activo en un 11.14%. En cuanto a trastorno de ansiedad, existe una prevalencia del 15.2% para el trastorno de ansiedad en general, un 20.5% para el trastorno de ansiedad generalizada y un 11.9% para el trastorno de pánico. En cuanto al trastorno bipolar asociado a trastornos de personalidad, existe una comorbilidad hasta del 63%. Basudet y Thomas en el 2010 nos explican, tras un extenso estudio, que la sintomatología predominante en el trastorno bipolar en el anciano es de tipo depresiva. En comparación con la depresión que sufre el paciente joven, el paciente geriátrico tiende a tener mayor sintomatología melancólica. Esto es en un 62.5% en contra de un 38.2% en el paciente joven. Por lo tanto, se puede decir que la depresión en el trastorno bipolar tiende a una melancolización. El viraje a manía en el paciente geriátrico no es tan común. Sin embargo, se debe a lo que es el uso indiscriminado de antidepresivos. Existe una latencia temporal elevada entre lo que es el primer episodio maníaco y el antecedente de episodios depresivos, tanto que se dice que puede haber de 3 o más episodios depresivos previos a un episodio maníaco, lo que nos hace ver que muchas depresiones de larga evolución y unipolares que se diagnostican en el anciano pueden ser debidas a un trastorno bipolar geriátrico. La sintomatología maniforme que se presenta en el paciente geriátrico es menos grave que en el paciente joven. Esto se viene reportando desde 1990. Los síntomas maníacos en el paciente geriátrico se van a caracterizar más por un humor elevado y una disminución de la necesidad del sueño que por alteraciones del sueño por sí mismos. Como hemos visto, el trastorno bipolar geriátrico está asociado a factores orgánicos, cerebrales y vasculares que van a predisponer a padecer este trastorno. Tanto que existen incluso criterios vasculares para el trastorno bipolar, llamados criterios de manía vascular. Estos criterios no son aceptados por todos los autores porque mencionan que hay un solapamiento entre estos criterios y el síndrome de desinhibición de la terminología neurológica.
Debido a que sobre el trastorno bipolar en la edad avanzada hay pocos trabajos, existe poca información que nos diga sobre la existencia de la sintomatología mixta en el trastorno bipolar geriátrico. Sin embargo, sí se ha visto que hay una mayor incidencia de estados mixtos en el trastorno bipolar geriátrico, de acuerdo a Schulman en 1980. En cuanto a la sintomatología psicótica, sabemos que esta forma parte de los episodios maníacos y depresivos en bipolares de cualquier edad. Sin embargo, los rasgos psicóticos durante un episodio de depresión o de manía en el paciente geriátrico aparecen en un 52.5% de los pacientes y es menos grave que el paciente joven. El estudio Emblem nos dice que los jóvenes y los ancianos con trastorno bipolar muestran una similar tasa de rasgos psicóticos, aunque en el anciano se muestra una menor gravedad de los mismos. En cuanto a la sintomatología catatónica, en una cohorte del Hospital Clínico de Barcelona nos dice que la sintomatología catatónica en el paciente mayor aparece en un 9.1% frente a 3.1% en el paciente joven. Esto nos dice que la sintomatología catatónica es más común en el anciano. Los ciclos rápidos, bueno, existe una característica que los ciclos rápidos aparecen con mayor frecuencia a partir de los 40 años, por lo tanto es más común en el paciente geriátrico. En cuanto a la clínica suicida, Tsai en el 2002 nos dice que el riesgo a suicidio en el trastorno bipolar es más alto en pacientes menores de 35 años, permaneciendo bajo en la edad avanzada. El trastorno bipolar, como la esquizofrenia, se han asociado a disfunción cognitiva como consecuencia de alteraciones cerebrales, fundamentalmente en las regiones frontales. En la población anciana se ha encontrado que a pesar de que el trastorno bipolar es menos grave que en el paciente joven, existe mayor prevalencia de disfunción cognitiva. Se ha afirmado que la presencia de alteración cognitiva en el trastorno bipolar geriátrico se va a asociar a peores resultados en lo que es la terapia cognitiva y en el desarrollo del deterioro cognitivo mayor o demencia. Existe evidencia que un paciente joven con trastorno bipolar va a tener mayor riesgo de demencia que un paciente sin trastorno bipolar. El trastorno bipolar en el paciente geriátrico muestra un mayor riesgo de deterioro cognitivo en la vejez. Es por esto que sí hay una asociación entre trastorno bipolar, disfunción cognitiva y deterioro cognitivo mayor. El trastorno bipolar en el paciente geriátrico se va a asociar con frecuencia a enfermedades médicas, especialmente las demencias que ahora se les denominan deterioro cognitivo mayor y con enfermedades cerebrovasculares. A comparación de lo que es el paciente joven con trastorno bipolar, que existe una afección en lo que es su sistema límbico, corteza prefrontal y vías estriatales. De acuerdo a Basuber y Thomas, en el 2010, la tasa de prevalencia del trastorno bipolar geriátrico puede alcanzar hasta un 10%. El paciente con trastorno bipolar de inicio tardío va a tener mayor riesgo a institucionalización que una persona mayor que no tiene dicho trastorno. Esto es porque el trastorno bipolar se va a asociar a trastornos neurológicos y a síndromes orgánicos cerebrales que van a aumentar las hospitalizaciones y va a aumentar el riesgo a su vez de institucionalización. En conclusión, el trastorno bipolar geriátrico es una enfermedad poco común que ronda entre el 9 y el 10% de las personas mayores de 65 años. El trastorno bipolar, en cuanto al joven, presenta mayor riesgo a deterioro cognitivo y trastorno neurocognitivo mayor que en personas que no padecen dicho trastorno. El trastorno bipolar en el anciano tiende a crisis psicóticas menos graves que en el joven, con riesgo a suicidio menos grave que en el joven, pero con mayor frecuencia de ciclotimia. Podemos decir que el trastorno bipolar en el anciano se asocia a un deterioro cognitivo mayor y también se va a asociar a mayor institucionalización. Es importante también comprender que el trastorno bipolar en el paciente anciano tiende a relacionarse con trastornos de la personalidad y abuso de sustancias. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Gracias. Este video pertenece a la Sociedad Gerontogeriátrica de Jalisco. Si quieres más información o unirte a esta sociedad, añado la página de internet y el mail que podrá comunicarte con nosotros.